Bienvenidas y bienvenidos, amigos de Keilen, amigos del canal digital de la ilustre municipalidad de Keilen, específicamente la Oficina de Cultura. Estamos en estos momentos reunidos, ¿cierto?, con dos personas importantes a nivel provincial y a nivel nacional que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro patrimonio, considerando, ¿cierto?, que ayer comenzó la celebración de esta actividad a nivel nacional. Específicamente este año comprende las fechas 28, 29 y 30 de mayo del año 2021, y en las condiciones que claramente el año pasado y este año conlleva, ¿cierto? Quisiera también rescatar y mencionar que el Día del Patrimonio Cultural, ¿cierto?, en Chile se instituyó el año 2000, ¿cierto?, a través de un decreto supremo 252 del 2 de mayo, que establece que el último domingo, ¿cierto?, de este mes, de cada año, se efectuará una jornada festiva y de reflexión sobre los valores y el rol y el significado en sí de nuestra herencia cultural. El patrimonio cultural, cierto sabido, es lo conforman todo lo que tienen que ver con los bienes y las realizaciones que hemos heredado de nuestros antepasados, los cuales debemos conocer en cierta forma y respetar, pero por sobre todo, cierto, queridos oyentes, preservar y conservar. En esta ocasión lo tenemos en pantalla, como yo bien decía al inicio, nuestro gran amigo, historiador, ¿cierto?, don Nelson Bamón de Barría, profesor de historia, licenciado en historia, ¿cierto?, de la Universidad Austral, diplomado en gestión cultural de la Universidad de Chile, ¿cierto?, por más de 20 y tantos años dedicado a lo que es la investigación histórica y la gestión cultural acá en el territorio, con un montón de cosas que ha realizado, tanto libros, artículos, producciones audiovisuales y museografías. Experiencia, está de más decirla, Nelson, amigo mío, un agrado que estés acá con nosotros, ¿cierto? Actualmente y desde el año 2014, que integra el Centro de Estudios Culturales Aplicados a nivel regional, participando en lo que es la investigación, capacitación, planificación estratégica, procesos participativos y producciones y proyectos culturales. Bienvenido, Nelson, amigo, ¿cierto?, a esta conversación, a este conversatorio que hemos tenido como iniciativa, digamos, como Oficina de Cultura aquí en la ilustre municipalidad de Keilen. Y también, abajito en pantalla, ¿cierto?, también nos acompaña un destacado arquitecto a nivel nacional, sobre todo en nuestra isla, ¿cierto?, don Cristian García Rifo, arquitecto de la Universidad del Biobío, ahí en la región del Biobío, ¿cierto?, Concepción, que ha tenido una gran cantidad de reconocimientos, ¿cierto?, a nivel también local y regional. Este trabajador independiente, arquitecto independiente, ha tenido premios que han sido totalmente exitosos a nivel regional, ¿cierto? Uno de ellos, Cristian, es el premio de la arquitectura regional del Colegio de Arquitectos de Chile del año 2019, ¿cierto? Secretario de la delegación de Chiloé del Colegio de Arquitectos de la zona de Chiloé, secretario también de los Centros de Estudios Urbanos y Arquitectónicos de Chiloé y ciudadano, ojo, ciudadano destacado de la comuna de Castro en el aniversario número 450. Así que presentadas las dos personas que van a participar en este conservatorio, tanto don Nelson Bamonde como don Cristian García, reconocidos personajes aquí a nivel provincial y destacados también en cada uno de sus áreas a nivel nacional, empezar una conversación amena, empezar una conversación que tenga que ver con nuestro patrimonio, con esta celebración que se instauró desde el año 2000 en adelante, ya lleva 21 años, digamos, de celebración, en torno a lo que es el patrimonio cultural, perdón, específicamente acá en Chiloé, pero también seguramente vamos a tener matices a nivel nacional. Así que quiero dejar la palabra, Nelson, digamos, unas palabras de bienvenida a todo el público que te está escuchando, que está viendo esta conversación, y tomar el tema de fondo ya un poquito más adelante, digamos. Tengo unas palabras de bienvenida, por favor, Nelson. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas y un agrado estar en el marco, participando en esta conversación en el marco del Día del Patrimonio, porque esto muestra que a nivel nacional
nuestro país presenta una gran diversidad histórica, cultural, y nosotros mismos en nuestros pueblos sabemos que cada lugar tiene distintas maneras de celebrar, de juntarse, de pasarlo bien, y, y bueno, todo eso refleja una larga historia y qué es lo que se conmemora en estas fechas. Sí. Cristian, un saludo de bienvenida a nuestra gente que seguramente está escuchando, está siendo parte también en cierta forma, de manera virtual de esta conversación en torno a esta fecha, que es tan importante para nosotros acá en Chiloé y, ¿cierto? Y a nivel nacional desde el año 2000. Sí, un saludo afectuoso, obviamente, a toda la gente de la comuna de Keilen y hoy en día, en realidad, cuando tú hablas acá, puede ser escuchado en cualquier parte del mundo, por lo tanto, a cualquiera que esté escuchando, un abrazo cariñoso y decir también que ya con la presentación que hiciste de mí me sentí como patrimonial, me sentí como que, como que estaba leyendo algo en el futuro. Y bueno, ¿qué más patrimonial vinculado a Chiloé? Es que somos 3 amigos, para que toda la gente lo sepa, somos amigos de muchos años. Entonces, el patrimonio de Chiloé generalmente se construyó con gente en comunidad como nosotros, que eran amigos, y hicieron fuerzas juntas para lograr lo que hoy día valoramos como patrimonio. Así que yo creo que las cosas tienen que seguir siendo así. Y eso, un abrazo grande para la gente. Para todos. Ya, muchas gracias, te agradezco. Mira, quiero rescatar lo último que dijiste, que tiene que ver con el trabajo en comunidad. A raíz de eso, yo voy a dejar, digamos, la palabra a cualquiera de los dos y vamos hablando desde el punto de vista histórico, ¿cierto, Nelson? Que es el área que, digamos, ciertamente mucho más manejas tú que nosotros los dos, y también desde el punto de vista arquitectónico, que es el área que manejas tú, Cristian. Entonces yo voy a dejar abierta la palabra y quizás vamos a considerar elementos importantes. Por ejemplo, ese trabajo en comunidad tiene mucho que ver con nuestra identidad cultural, ¿cierto? El trabajo comunitario, el trabajo que es nuestro en comunidad, las famosas mingas, que son oficios, digamos, que son ancestrales. Me gustaría sí que tomáramos la palabra en torno a lo que es nuestro patrimonio cultural, chicos. Saber en qué consiste este patrimonio cultural para que la gente un poco se siente identificada y aterrizar un poco esta conversación al territorio, ¿cierto? Al territorio nacional, al territorio provincial, al territorio local, ¿cierto? Nuestra comuna, saber de qué se trata este concepto tan lindo como es el patrimonio cultural. Así que dejo la palabra y hablemos de en torno a esta celebración del patrimonio cultural acá en Chile. Oye, mira, a propósito bueno, del tema del patrimonio cultural, naturalmente hay que plantear una línea divisoria en lo que viene siendo el patrimonio cultural oficial o que son las categorías que el Estado reconoce como patrimonio. En el caso de los santuarios de la naturaleza, los parques nacionales, los monumentos históricos, arqueológicos, las zonas típicas. Y por otro lado, están las propias categorías que las comunidades reconocen que es su patrimonio por distintos valores, distintos valores que a veces nosotros lo hemos conversado en ciertas ocasiones. Por ejemplo, no sé, todos los elementos que componen el interior de una iglesia, por poner un ejemplo, pueden tener la misma antigüedad. Las bancas, los reclinatorios, en fin, la madera con la que está forrada la iglesia. Pero sin embargo, por ejemplo, la imagen religiosa de la comunidad tiene la misma antigüedad, pero además tiene un valor simbólico distinto. Entonces, esos son los elementos que van conformando, bueno, nuestra identidad y que son importantes, porque claro, uno puede decir todas las piedras de la playa tienen un valor geológico, pero cuando la gente con esas piedras construyó un corral de pesca, pasa a tener un valor cultural. Aunque esté esa práctica se siga manteniendo o esté perdida. Cristian. En términos generales, yo creo que la idea de, por ejemplo, esta conversación, por lo que entiendo, es poder que la gente también se encante con el tema patrimonial que nosotros, de alguna u otra forma, por nuestro trabajo, nos ha tocado estar dentro de ese mundo, y un mundo que nos encanta, obviamente, pero dan ganas siempre de que la gente valorice lo suyo, ¿cierto? Entonces,
yo creo que en gran parte la gente también valoriza, pero es tan fuerte la comunicación mediática a nivel mundial, la invasión de información externa, que es súper difícil competir contra eso. Por lo tanto, es súper importante tener claro nosotros cuál es nuestro patrimonio, cuáles son nuestras cosas propias, únicas nuestras, y que nos tenemos que enorgullecer de eso. Y a partir de ahí construir un mundo nuevo, digamos, ¿cierto? Donde tengamos la raíz clara y con respecto a eso podemos hacer cosas nuevas, totalmente modernas y poder ser también pertenecientes a un territorio que tiene un valor, que tiene un patrimonio ya reconocido. Entonces es importante que la gente se identifique con lo que en el fondo hicieron nuestros antepasados, porque en el fondo ese es el patrimonio que hoy estamos valorizando. Podríamos hablar, como bien dice el concepto, entonces, de una herencia cultural, ¿cierto? El patrimonio cultural viene o se puede asociar a una herencia cultural generacional, ¿o no? Bueno, deja de acotar una cosa, es que justo tú acabas de usar el concepto que yo creo que para allá va la cosa. Yo creo que el concepto de patrimonio incluso va a cambiar. Se está usando en otros países, se usa herencia, más que patrimonio. De hecho, está cuestionado el concepto de patrimonio, no sé, por ciertos sectores de la sociedad, ¿cierto? Y se entiende que herencia quizás engloba más, porque incluso por una cosa de género, ¿sí? Pero sí, lo que dices tú es la herencia que nos dejaron. Y lo que de alguna forma es la herencia que nosotros vamos a dejar, ¿cierto? Porque nosotros estamos haciendo algo hoy que posiblemente puede ser el patrimonio del futuro, pero nuestra misión también es que lo que recibimos de los antepasados poder traspasárselo a las nuevas generaciones. No hacer borrón y cuenta nueva, o sea, porque yo puedo estar haciendo un diseño hoy de un edificio que quizás en 20 o 30 años puede ser patrimonial. Pero si yo tengo la posibilidad de tomar un edificio que ya tiene 100 años y puedo conservarlo para que esas personas de 30 años más no solo valoricen el edificio que yo hice hoy, sino el que estaba 100 años antes, es mejor porque se va entendiendo que todo esto es como un continuo, ¿cierto? Es una cadena, ¿cierto? Donde se tiene que ir tomando lo anterior, ir avanzando con raíz y no hacer borrón y cuenta nueva. Y en el fondo yo creo que ese es el valor que uno tiene que darle al patrimonio cuando está ejerciendo, no sé, la arquitectura. Por ejemplo. Claro, el área tuya, lo que es la arquitectura. Nelson, por ejemplo, y si nosotros tomamos el concepto de patrimonio cultural en sí, o patrimonio propiamente tal, ¿es posible quizás como categorizarlo? No sé, decir como patrimonio natural, los conceptos, por ejemplo, que decías tú de los conchales, perdón, de las piedras, este patrimonio natural o patrimonio cultural, o quizás el patrimonio, como dice Cristian, construido, que es una responsabilidad tremenda para nosotros, ¿cierto? Como trabajadores de la cultura, en cierta forma, tratar de preservar en el tiempo este concepto patrimonio para que las generaciones venideras puedan considerar, digamos, esto y decir, chuta, esto existió, ¿te fijas? ¿Podemos categorizar nosotros, Nelson, el concepto de patrimonio como natural, como cultural, como construido o intangible, ¿cierto? ¿Existe esa posibilidad? Sí, mira, bueno, esto que estemos hablando, o sea, que las cosas que sabemos hoy día de nuestro pasado o los elementos que reconocemos como parte de nuestro patrimonio también es porque aquí hay más de un siglo de esfuerzos de gente que ha venido escribiendo de Chiloé, que ha venido investigando, y a la par en el mundo estos conceptos también se han ido acordando. Lo que ocurre con el patrimonio es que las primeras categorizaciones partieron desde el patrimonio material, y en particular desde el patrimonio monumental. Y esto es como el agua, es como que al comienzo se partió reconociendo solamente el agua fría y el hielo, y después claro, la gente fue pensando que el agua tibia también era interesante y que el vapor, y finalmente todo el ciclo. Entonces, mira, lo interesante en Chiloé también, desde una mirada del patrimonio, es que los historiadores siempre investigaban el cambio, siempre es más factible saber cuándo algo nuevo ocurrió. Pero la tradición es más compleja de investigar y de explicar que el cambio, porque la tradición no es algo estático. Para que la gente siga cocinando lo mismo que hace 6.000 años, en el caso del curanto,
para que la gente le siga dando los nombres a los árboles del bosque, como lo hacían nuestros antepasados antes que llegaran los españoles, es porque esa tradición es vital, sigue viva. Y esa es una de las características que tiene el patrimonio cultural de Chiloé, que así como es posible documentarla en su antigüedad y en su historia, también hoy día es posible verla en la gente mariscando, en la feria, en nuestra artesanía, en nuestras comidas. Sí, pues en torno, por ejemplo, a los árboles, bien dices tú, es raro todavía que se conserven todos los nombres de los árboles, sobre todo nativos, con nombres que sean originarios, ¿cierto? Exacto, eso habla de la relación que tenía en el caso del pueblo huilliche con los bosques. No solamente con los bosques, le dieron nombre a todos los lugares, a las cosas del mar, pero en el caso de la arquitectura, claro, uno cuando va a comprar madera tiene, no sé, pues, mañeo, pelú, ñirre, no sé, tepa, y esos nombres significan algo en un idioma que nosotros hoy día no hablamos, pero que es parte también de nuestra historia. Parte de nuestra historia. Sí, pues bueno, en el transcurso de los años y generacionalmente hablando, esto es rotativo. Entonces, Cristian, por ejemplo, podremos hablar también del concepto entonces de este patrimonio construido, ¿cierto? Como rescatando un poco lo que tú dijiste recién, construido en términos de que tenemos nosotros como nueva generación, digamos, actual, dejar algo en torno a lo que es el patrimonio para que las generaciones que vengan puedan, digamos, decir, chuta, sí, pues existió esto en algún momento, ¿es esto circular? Sí, mira, lo que tenemos que partir de la base es que somos una cultura de material que tiene poca duración en el fondo, ¿cierto? Tenemos un patrimonio construido arquitectónico en madera, diferente a otras ciudades de otras partes del mundo donde la piedra u otros materiales estamos hablando de miles de años. Aquí tenemos un material que 100 años, depende, se puede ir conservando, pero tiene poca data, digamos. Por ejemplo, en el caso de Castro, que es bastante más, lo que más conozco, digamos, claro, nos quedan, de lo más antiguo podríamos decir que quedan 2 o 3 casas que también están intervenidas neoclásicas, que son de 1900, es lo más antiguo que tenemos, aparte de la iglesia, o sea, en el fondo, por antigüedad no tenemos más que eso. Sin embargo, hay otros valores que son quizás más intangibles, que son valiosos en la ciudad. Por ejemplo, en Castro, su trazado, el trazado damero que tiene más de 450 años, ¿cierto? Es patrimonial. Lo caminamos todos los días, pero en realidad eso es lo más antiguo que tenemos desde que llegaron los españoles. Por las calles que caminamos en el centro de Castro, su traza. También su escala, o sea, el tamaño de las construcciones que enfrentan las calles son valiosas porque ese tamaño es valioso porque le da una escala a la ciudad, que nos aseguró a nosotros, por lo menos en nuestra etapa más joven, una calidad de vida que hoy día no podemos decirla que está igual. Está bastante deteriorada hoy día por el uso excesivo del automóvil y toda la cosa, la sobrepoblación y otras cosas. Pero, en el fondo, nosotros cuando vivimos en los años 80, 90, la calidad de vida la sentíamos. O sea, en términos de poder circular por las calles, está súper vinculado con la cantidad de habitantes que hay también por manzana, por ejemplo. Cosa que se transformaría si es que Castro quiere aumentar la altura de sus edificaciones en el centro, por ejemplo. El problema que tenemos hoy podría haberse agravado. O sea, si tú quieres, hoy día se hacen 2 pisos y si puedes hacer 5 pisos, tienes 2 o 3 veces casi más gente en la misma superficie, por lo tanto tenemos un problema. Y a lo que voy con eso es que si te decía que lo intangible era nuestra calidad de vida, como algo patrimonial, porque no solamente patrimonial es un objeto, sino que aquí pudiésemos decir que la calidad de vida, la calidad del aire en cierto lugar puede ser patrimonial, puede ser en términos de que te da un buen vivir. Y eso ya lo estamos perdiendo y lo podemos perder más aún. Quizá parece que me estoy desviando del tema, pero en realidad está todo vinculado. Está todo vinculado, absolutamente. Está todo vinculado unas con otras. Mira, yo de repente transito por la ciudad de Castro y no sé si pena o no pena, no sé de cuál puede ser el concepto, pero
pero por ejemplo, en el caso de la capital provincial, ¿cierto? Acá en Chiloé, a mí me llama la atención profundamente, profundamente, y quizás, no sé, Nelson ahí nos puede ayudar y entregar algún aporte histórico, digamos, a lo que yo voy a plantear o voy a decir. Me llama la atención profundamente que en el transcurso de estos años y de estos últimos años existe una demolición de casonas o de viviendas antiguas, ¿cierto? Y sean transformadas en parques de estacionamiento. Son alrededor de unos 4 o 5 lugares que yo he tenido la posibilidad de ver y un concepto que a mí me llama la atención, ¿cierto? Que quizás, claro, el mundo patrimonial circulante no le llama la atención, pero el común de la gente quizás, un lugar donde estacionarse, un lugar donde llegar, una opción más de dónde quedarme porque tengo que ir a hacer cosas al centro, ¿te fijas? Pero lo que estamos ligados al quehacer cultural, chuta, para mí personalmente, ¿cierto? Es un tremendo daño, donde, claro, desde el punto de vista o de la historia, Nelson, o desde el punto de vista incluso arquitectónico, Cristian, tiene un impacto. ¿Te fijas? Entonces, ahí no sé, Nelson, ¿qué me puedes decir de vos? Si tienes la misma apreciación, no sé. Mira, me recordé de una frase de la UNESCO de hace muchos años que tenía que ver con que los bienes culturales, porque comparto la idea, digamos, los bienes culturales adquieren su real dimensión cuando son conocidos, cuando son documentados, cuando se educa y la gente tiene información respecto de ello. Entonces, la historia en esto mismo, lo que conversaba Cristian de la ciudad de Castro, es impresionante. O sea, la gente hoy día podría saber en qué lugares estuvo el fuerte de Castro, dónde estaba la batería que defendía el puerto, pese a la humildad que siempre decían los visitantes respecto a que Castro era un pueblo pequeño, pero durante la colonia, mal que mal, allí estaba la sede del Cabildo, la Compañía de Jesús tenía su colegio, estaba el convento de los franciscanos, el de los mercedarios, se juntaba todo Chiloé en las principales fiestas del apóstol Santiago, de Corpus Christi, y desde Castro se atendían todas las capillas, pues de alguna manera la gente de todas las comunas de Chiloé, de los pueblos de Terao, de Agoní, toda esa gente era atendida por los misioneros del Colegio de Castro, en la misión circular, y a su vez los caciques, en fin, las comunidades se reunían en estas fiestas principales que reunían a todo el vecindario provincial durante la colonia. Entonces, yo pensaba, si un español del siglo XVII hoy día caminara por las calles de Castro, así como lo hace la gente todos los días, ¿qué pensaría? Y claro, posiblemente notaría muchos cambios, pero también notaría que hay muchas cosas que siguen igual. Reconocería las calles, escucharía hablar un idioma que entiende, el español. Y quizás podría haber hasta una procesión religiosa, que no solamente son propias de Chiloé, las procesiones religiosas, pero sí son de Latinoamérica, y tú no las vas a ver en Berlín, tú no vas a ver una fiesta como la de Caguas en Nueva York, porque esos países tienen otras culturas, otras historias, y nosotros en Latinoamérica sí podemos ver fiestas así en Paraguay, en Perú, en México, y en esas fiestas podemos reconocer incluso elementos mapuche. Entonces somos culturas híbridas, como dicen algunos, a esta cultura mestiza que es muy rica en Latinoamérica. El Nuevo Mundo es muy rico en expresiones, quizás por tantos terremotos, por tantos incendios, por la madera, como decía Cristian, que no tiene tanta duración, nos hace estar permanentemente reconstruyendo todo. Cada ciertas generaciones todo se hace de nuevo. O sea, por ejemplo, si bien entiendo, tiene que ver también esto con una evolución cultural, ¿cierto? Esto va evolucionando. Así es, o sea, lo que nosotros hoy día le conocemos como, no sé, la arquitectura chilota, es la arquitectura chilota de los últimos 100 años. Porque si tú hubieses recorrido, no sé, la arquitectura de Castro o de Chacao del siglo XVIII, tú dirías, oye, esto es distinto. Por ejemplo, usan tablas largas no usan la tejuela en siglos anteriores al XVIII, por ejemplo, se usaba la tabla de alerce, la tabla larga, por ejemplo. Entonces, también la arquitectura va teniendo expresiones, uso, bueno, de acuerdo a los materiales disponibles también de la época, las necesidades. Sí, al recurso natural que estaba existente en la época, que no sé cuánto tiempo más. Y ahí uno también puede incluir en esta conversación algo que se llama el paisaje un poco cultural, ¿cierto? Este paisaje cultural que está asociado a la arquitectura, Cristian, ¿cierto?
que puede ser evolutivo, ¿no? Este paisaje, Cristian. Bueno, lo que yo pienso, o lo que me gustaría que fuera, por ejemplo, Chiloé, lo podemos clasificar dentro de un ¿cómo se puede llamar esto? La UNESCO, existe una categoría, ¿cierto? Que es el de paisaje cultural. Ya. Me encantaría que Chiloé, por ejemplo, fuese paisaje cultural reconocido Por las autoridades. como hoy, por ejemplo, son las iglesias, pero lo que pasa es que la iglesia se reduce a algo muy acotado, o sea, es la iglesia y su entorno inmediato, que cuando se hicieron la solicitud en el fondo de la UNESCO, se enviaron los expedientes que se tenían y que eran, con los cuales se nombraron monumento nacional previamente, y son muy mezquinas en cuanto al área de protección. Por ejemplo, casi un chiste, en el caso de Castro, por ejemplo, es su antejardín y como 3 metros alrededor, una cosa que es como el objeto arquitectónico y nada más. Entonces, ante eso, pasó el tema del mall, por ejemplo. Porque si se hubiese hecho un estudio de que o se hubiese presentado con el tema de que la iglesia de Chiloé, con su entorno, que es todo el damero fundacional, toda la ladera y su bordemar, todo ese conjunto, en el fondo, donde la iglesia es el elemento más preponderante de la ciudad, hubiésemos tenido, por ejemplo, una protección que no nos hubiese permitido un edificio como el mall, por ejemplo. Entonces, apunta por ahí el tema de que el paisaje cultural tiene que ser una cosa más amplia, un reconocimiento de la cultura de Chiloé. No solamente porque, la iglesia. Claro, porque si no sacamos nada, por ejemplo, de conservar las iglesias, cuando no estamos conservando el bosque, por ejemplo. Entonces ahí viene el tema que hablábamos de patrimonio natural. En este caso, Chiloé pasa en muchos lugares, pero en Chiloé el patrimonio cultural está íntimamente ligado con el patrimonio natural. Por lo tanto, si dañamos el natural, dañamos también el cultural. Entonces, no sacamos nada de proteger solamente, te digo, el edificio, si es que no estamos protegiendo el bosque que entrega la madera para restaurar ese edificio, y toda la cadena intermedia de cosas que están para lograr eso, desde las herramientas de la gente que va, del yugo de los bueyes, de la carreta, todos los elementos que son propios de nuestra cultura deberían estar, porque son integrales, están intercomunicados y son necesarios unos con otros. Entonces, no sacamos nada de poner en valor el puro edificio como la cosa máxima que se pone en valor, no sé, porque es más vendible, porque es más impactante, no sé, pero sería interesante que fuera la globalidad, de manera que mar y tierra, el archipiélago entero, con toda su riqueza, poder tener la posibilidad de conservarlo, no para que sea una pieza de museo, sino que para que tenga su propio ritmo y podamos también crecer desde ahí, hacer cosas nuevas también, obviamente, pero sin la depredación por un lado, que en el fondo no, de alguna u otra forma se repercute en lo otro. O sea, tarde o temprano no vamos a tener con qué restaurar una iglesia, no vamos a colocar pino impregnado, no sé, o sea, y no es la idea. O quizás cemento, no sé, los cimientos de cemento. No, si se está haciendo así, igual ahora, pero en algunos casos. Pero por un tema también de mejorar estructuralmente algunas cosas, no queda a la vista, queda bajo tierra, pero bueno. Pero en el fondo me encantaría a mí poder llegar a un momento, ver eso en Chiloé. Sería ideal que fuera un reconocimiento que no venga la UNESCO a decírtelo, sino que nosotros mismos seamos tan conscientes de hacerlo y protejamos más nuestro lugar. Pero si no podemos así, bueno, por último que nos llegue esta cosa como paraguas, digamos, donde llegarían también recursos, no sé, o alguna forma de poder lograr un Chiloé, digamos, donde se reconozca esta cosa como un valor patrimonial de una cultura única, en un lugar único también, como paisaje y como territorio, con su propia naturaleza y todo, que en el fondo es el por qué somos lo que somos. Como pasa en Isla de Pascua, digamos, donde es en su conjunto, digamos, lo que es el paisaje cultural en sí, patrimonial, el rescate y la conservación de eso. Nelson, como profe, mira, me estoy acordando un poco, quizás se me viene una idea a la cabeza en el sentido de que esta preservación claro, esta preservación de lo que tiene que ver nuestro patrimonio, quizás tiene que ver mucho o está muy ligado con los alumnos, ¿o no, Nelson? Quizás
no sé, apuntar un poco a lo que es el reconocimiento a nivel, o sea, no sé si reconocimiento, el trabajo con niños que, no sé, que tomen en valor su entorno, este famoso paisaje que estamos hablando, por ejemplo. No sé si existen, digamos, bueno, yo creo que deben existir algunas asignaturas que tengan en relación a lo que es el rescate patrimonial, tanto en la lengua, digamos, del pueblo originario, de la cultura en general, o de este paisaje. El trabajo en niños, quizás tú como profe Nelson, puede ser importante, ¿o no? Sí, bueno, experiencias en Chiloé de profesores que han desarrollado trabajos en escuelas rurales, en microcentros o en liceos como el mismo de Keilen, en Castro, Fernando Borges con los chicos del grupo ANAI, en fin, en el Liceo de Castro. Se pueden mencionar una serie de iniciativas. Lo que ocurre es que efectivamente son, bueno, como pasa mucho en el trabajo cultural, que responde mucho a la motivación personal, en este caso del docente, eh, y lo que, claro, lo que por mucho tiempo muchos agentes culturales han solicitado al Ministerio de Educación es la posibilidad de crear una asignatura que defina objetivos, contenidos en relación al patrimonio cultural, que se pudiera implementar en las escuelas de Chiloé. Claro, Porque, quizás que esté inmerso en el currículum, claro, ¿cierto? porque Tradicional de los colegios. eso no solamente, bueno, permitiendo la flexibilidad, obviamente, del currículum de cada establecimiento, pero daría un marco general en términos, como decía, de objetivo y de contenido a los establecimientos de Chiloé, porque si no ocurre que efectivamente por las capacidades de un profesor, por los recursos con los que se cuente, pueden haber experiencias súper buenas y exitosas para un grupo determinado de niños, pero hay otros establecimientos donde el tema no es considerado. Entonces, bueno, y lo otro que ocurre es que también los establecimientos, por lo que yo he visto en las comunas, adquieren un sello, el sello ecológico, el sello cultural. Medioambiental. Exacto, exacto. Y donde más uno ve que hay un trabajo en ese sentido son las escuelas que tienen el sello cultural. Pero lo que también se ha visto mucho, sobre todo, es la revalorización de la música tradicional, que yo diría que en el ámbito cultural quizás el tema musical y folclórico es lo que más se cultiva en los colegios. Se ve mucho niños acordeonistas hoy día en Chiloé, quizás por el acceso también a ese instrumento que antes era más escaso, hoy día entre las acordeones chinas y, y esos talleres que nosotros nunca tuvimos en nuestra infancia y que los tienen nuestros hijos hoy día, sí, uno ve que por lo menos en el ámbito musical y de folclore se ve más avance. Más avance, bueno, lo que es el folclore y lo que es la danza también, el canto, avancen, digamos, desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? Eso dices tú, ¿no? Sí, de las oportunidades, sobre todo los chicos, pues, de aprender instrumentos, ya sea a través de orquestas, ya sea a través de talleres, Sí. de salir, de conocer, en fin. Nosotros creo que en nuestra juventud tuvimos menos oportunidades que esas, y el tema cultural está instalado hoy día en cualquier tema, en las juntas de vecinos, incluso hasta en los conflictos sociales surge el tema cultural. Yo creo que en eso hay que reconocer que también allí está la gente que nos precedió, pues, las personas que en épocas en que estaban solos un poco en esta lucha, fueron avanzando, fueron escribiendo. Yo me acuerdo hasta los años 80 todavía el tema de ser campesino o ser de orígenes campesinos era un motivo de burla muchas veces cuando uno se iba a estudiar a las ciudades, y había un desprecio sobre todo por la cultura campesina, y de pronto nuestra gente empezó a aparecer en la televisión, en documentales de al sur del mundo, empezamos a ver que venían del extranjero a estudiar, a esta gente que mantenía sus tradiciones, que cantaba, que tejía, que trabajaba las tejuelas, que iba a las cholgas, y resulta que se dio vuelta la tortilla, y ahora esa cultura de la que mucha gente se avergonzaba, trataba de ser moderno, en vez de demostrar que era campesino, hoy día es lo que le mostramos a nuestros visitantes, y son los recursos que nos permiten decir, ahí está nuestra fuente de identidad, porque ¿quién no tiene pariente en el campo? ¿Quién no tiene experiencias que lo ligan a esa Acá, cultura
Chilota. Sí, po. Los que somos de acá, de una u otra forma, estamos ligados con el territorio o con parientes o con algún cercano o trabajamos directamente, no sé, ahí de una u otra forma estamos vinculados con lo que es el archipiélago. ¿Te fijas? Pero sí, sin duda, o sea, el trabajo musical yo creo que ha sido importante en la escuela porque quizás ahí está la semilla está ahí, se coloca eso, digamos, y evoluciona en el tiempo. Claro, tú mencionabas lo que es la música, se mencionaba también lo que son las artes, las distintas expresiones artísticas, digamos, como patrimonio musical, por así llamarlo de alguna forma. El acordeón está muy en boga hoy en día, ¿cierto? En el transcurso de estos años, si bien es cierto, claro, yo por ejemplo te pongo mi ejemplo, hace muchos años cuando yo salí de cuarto medio, claro, yo era el único que tocaba acordeón y era, entre comillas, visto como bicho raro, ¿te fijas? Pero hoy en día que un niño toque acordeón de la enseñanza media no es motivo de ser un bicho raro, todo lo contrario, ¿te fijas? Entonces un poco llevándolo al concepto que tú mencionabas de, sí, po, estamos tomando o colocando en valor cosas que antiguamente quizás no se colocaban o no nos dábamos cuenta, no sé, de un momento a otro esto evolucionó para bien, personalmente yo creo que ustedes opinan lo mismo, y ha sido, digamos, algo que no va a parar y que en cierta forma yo también creo que está evolucionando positivamente, digamos, para nosotros. Y me hace también mucho recuerdo, porque claro, nosotros somos nacidos y criados acá, y todo lo que nosotros vivíamos, digamos, el día a día era en torno a un fogón, ¿cierto, Cristian? En torno a una estufa, a un flojero, en torno a la cocina, en torno al fuego. Son conceptos importantes que yo creo que hoy en día debiéramos nosotros también recalcar y tratar de preservar en el tiempo, Cristian, ¿no? Sí, pero antes de responderte eso, quiero aportar un poquito a lo que estaban hablando recién, que es súper... ¿Ya? uno, yo creo que hay que reconocer las personas que más o menos uno sabe que estaban en eso. O sea, humildemente, obviamente Nelson no lo va a decir porque es su padre, pero Armando Bamonde 1000 veces ha peleado porque exista una asignatura de que tenga el tema cultural, del patrimonio cultural en Chiloé. Felipe Montiel, Dante, no sé, un montón de gente, eh, Renato Cárdenas, gente que ha trabajado en el tema de la cultura, ha estado siempre pidiendo en el fondo que exista esta asignatura. Pero independientemente de eso, existen, como decían ustedes, hoy día muchas más oportunidades. Yo la he visto con mis hijos, por ejemplo, tuvieron la suerte de estar en la Escuela de la Cultura en Castro, y donde en realidad te incentivan no solamente a la música, sino que a otras manifestaciones donde reconoces el valor del patrimonio. Entonces tienen otras oportunidades, como decía Nelson. Tú mismo, Juan, has sido profesor de acordeón en la escuela, o sea, ha sido parte del proceso, no es un fenómeno ajeno, digamos, lo hemos vivido, ya sea tú como profesor, yo como apoderado, eh, siendo amigo y conociendo a los maestros que estaban antes que nosotros, que ya peleaban por este tipo de cosas, y que bueno que se están haciendo. Y incluso de manera informal, uno de repente, te digo, no sé, medianamente informal, yo, por ejemplo, he ayudado a gente a mi prima, en el fondo, y a mi primo que trabajaba en la escuela en Dalcahue, por ejemplo, con salidas pedagógicas. Y es que es súper bueno que no se queden en el aula, sino que aquí tenemos toda la mano. O sea, por ejemplo, venían niños chiquititos a ver la iglesia de Castro. Y yo me ofrecía, que vivo a una cuadra, aquí 2 cuadras, y me encontraba con ellos en la plaza, y les mostraba la iglesia, se la explicaba, les enseñaba matemáticas, geometría a partir de lo que está ahí, desde la fachada, ¿cachai? De la estructura, del triángulo que soporta, o sea, le vas hablando con su propio patrimonio, le puedes enseñar otras asignaturas. O sea, de repente es cosa de que se te ocurra nomás, o de aprovechar lo que está ahí a la mano. O sea, ¿cuánto puedes aprender llevándolo a una playa, o llevándolo al campo? En el caso de mi primo, yo sé, Marcelo, por ejemplo, lleva a los chicos a sembrar papas, de mente que se las coma él después, pero, pero le enseña a sembrar, ¿cachai? Entonces, vas alimentando el tema patrimonial con cosas simples, con las que vimos todos nosotros, pero quizás hoy día no todos los chicos tienen la posibilidad, porque están más urbanos, no tienen la posibilidad realmente de vivirla. Entonces, es bueno generar eso, aunque sea sin una asignatura formal, sino que a partir de iniciativas o intereses.
intereses de profesores que quieren hacerlo y que se vinculan con alguien que los pueda apoyar, como en el caso mío, por ejemplo, apoyé también en la Escuela de Cultura, porque era apoderado varias veces, dando alguna charla o algo así, y como colegio de arquitectos, por ejemplo, nosotros hemos ido varias veces a dar charlas al Liceo Politécnico, por ejemplo, a la gente, a los chicos que estudian construcción, hablando de la arquitectura de Chiloé, y ahí me amarro de lo que me preguntaste, por ejemplo, hablando del tema de la arquitectura desde el origen hasta el día de hoy, por ejemplo, donde quizá un hilo conductor es el reunirse en torno al fuego, desde los canoeros que armaban sus chozas, ¿cierto? con cueros y llevaban incluso el fuego en su dalca, pasando por los huilliches con construcciones tipo choza, ¿cierto? Después esto se fue haciendo en madera, siempre existió la cocina fogón vinculada a la casa cuando ya fue la cosa más moderna, hasta que finalmente ya la cocina se incorporó definitivamente a la casa, cuando aparecieron las cocinas leña, ¿cierto? Con un fuego más controlado, y desde ahí ha seguido siendo el espacio donde nos sentimos más cómodos, donde nos relacionamos, donde se transmite la historia, la oralidad, ¿cierto? Donde se pasa mejor comiendo, esos días de temporal, y tú te das cuenta, por ejemplo, me tocó ser parte de un estudio como el año 2000, 2001, cuando recién llegué acá, de vuelta, después de estudiar, sobre la vivienda, para hacer vivienda de subsidio con más pertinencia cultural. Y en ese estudio empezamos a ver de muchos lugares de Chiloé, y empezamos a graficar, por ejemplo, las cocinas. O sea, las casas en general, hacíamos una planta, por ejemplo, de arquitectura, medíamos las cocinas y empezamos a ver que se repetía un patrón de tamaño, por ejemplo, que tenía que ver incluso con la persona más humilde, su casa era la cocina. Por decirte algo, 4x6 metros. Y cuando pasabas a otra casa con más recursos, esa dimensión más o menos se mantenía. Solo que incorporaba otras habitaciones, otros espacios. Y si tenías una mansión, tu cocina era tu puerta. Entonces, eso tú lo puedes, era como una célula. ¿Sí? La célula, en una era unicelular, ¿cierto? Era toda la casa. Y en otra era una parte de la casa, pero más o menos la dimensión se mantenía. Entonces tú decías, cuando tú te haces una casa, por ejemplo, me pides tú como chilote, oye, quiero una cocina grande, no como una cocina de esta que hacen en Santiago los departamentos, quiero una cosa... Si bien es cierto, ya no todas las veces se coloca la cocina con el fuego adentro, pero sí se mantiene como que sea como aclanado, que pueda comer ahí, ¿me entiendes? Entonces, eso se va transmitiendo, en el fondo está en nuestro ADN, yo creo. Claro, como un punto de encuentro. Para el campeonato de truco. Sí. Claro, como un punto de encuentro, en cierta forma. Sí, pues, así es, así es. Yo encuentro que eso ha evolucionado en el transcurso de los años, indudablemente, bueno, con la llegada de la luz, con la llegada, bueno, antiguamente, ¿qué luz? No había absolutamente nada, pues, o sea, la vela, la Petromax, bueno, yo no sé si ustedes alcanzaron con lo que es la famosa Petromax inflada, que se movía y todo, y los mecheros, las palmatoras y todo. Imagínate tener en la cocina del campo, tener la plato con agua adentro de la casa y no tener que ir hasta el pozo, al río a buscarlo. O el baño el otro día cuando te querías lavar, estaba el lavatorio con todas las cosas. Que pueden mejorar la calidad de vida y tú no dejas de ser chilote por eso. Al contrario, o sea, que le pongas placas solares a tu casa, la raja. Es el concepto, es el concepto porque la modernidad, y creo que fue un tema que tomamos hace un rato, la modernidad no tiene por qué, digamos, invadir nuestro patrimonio. Eso es lo que yo por lo menos entiendo, ¿no? Sí, en términos de arquitectura, por ejemplo, o sea, que sea más gráfico, exactamente lo que están diciendo, o sea, no por ser, no se trata de hacer un museo de cómo era, sino que hoy en día haces lo que corresponde hacer en estos tiempos con la tecnología que tienes, pero como te basas en la raíz patrimonial, tu arquitectura en este caso está súper conectada con el lugar, porque nace desde una cosa que viene antes y que ya pertenece al territorio, es como natural en el final. Sí. Y por ejemplo, lo que decía recién, el incorporar la cocina ya, porque hay tecnología para que la cocina esté dentro de la casa.
incorporar el baño porque está la tecnología para que esté dentro de la casa, son mejorías en la calidad de vida, obviamente, que se han dado en los últimos 100 años por lo menos, que no han quitado nuestra capacidad, o sea, nuestra naturaleza, en el fondo. Somos lo mismo, solo que tenemos las comodidades que podemos tener, y así mismo es lo que se viene. Por ejemplo, te decía, me ha tocado hacer intervenciones en lugares que son patrimoniales, reconocidos. Por ejemplo, construir algo en la calle Centenario de Chonchi, donde tú tienes que, si bien es cierto, haces un edificio nuevo, tienes que tener ciertos elementos que tú rescatas de lo que son propios de los otros edificios, de manera que te integras, a tal nivel de que mucha gente piensa que estuvo siempre ahí. A mí me pasó una vez en una charla que di en la Universidad del Biobío y mostramos ese proyecto, me acuerdo, que hicimos una tienda en Chonchi, y hoy dijeron, pero nosotros estuvimos con un curso allá hace como 2 semanas y no la vimos. Y en realidad eso no era algo así como malo, era bueno, porque se mimetizaba tan bien en el lugar que no la vieron. Entonces eso, más que ser algo así como, oye, qué mal que no vieron mi obra, era como bien, era como lo que queríamos lograr en el fondo. Y sin tratar de mimetizar de manera como copiar los elementos como eran hace 100 años, sino que la gracia fue que si tú le pones ojo, es súper contemporáneo, es de hoy, pero tiene ciertos rasgos y características propias del lugar que hacen que se integre. Y pasa a ser una pieza nueva, pero que al ojo general así, es como que siempre estuvo ahí, en el contexto de lo otro que ya está conservado, digamos, o que se está conservando, entre comillas, porque está igual deteriorándose bastante en el caso de Chonchi. En el caso de Chonchi. Bueno, y en el caso de Calen, amigo Nelson, nacido y criado en el sector de Calen, ahí comuna de Dalcahue, la evolución que ha tenido ese sector en el transcurso de los años, considerando un poco los elementos que estamos hablando nosotros, Nelson. Mira, yo creo que al final los pueblos chilotes disculpa, a todo esto, disculpa Nelson, Calen, un lugar importantísimo en cuanto a lo que es la construcción de embarcaciones, ese patrimonio vivo ahí de los carpinteros de Rivera, ¿cierto? Tan importante para nosotros. Claro, eso pertenece a la costa de la comuna de Dalcahue, entre Dalcahue, Quetalco, Tenaún, San Juan, Calen. Son lugares que yo creo que para cualquier chilote es como hablar de lo mismo, es la capilla, las casas inmediatas, las casas de la gente que también se considera parte de ese pueblo, cada pueblo con su cancha de fútbol, su fiesta religiosa, sus peleas internas, pasa de todo y yo creo que, bueno, el cambio principal yo creo que se produce a fines de los 70, comienzos de los 80, que es con la apertura de los caminos vehiculares, que permite que a lugares como Cali, en San Juan, entre el 81 y el 82, pudieran bajar los primeros automóviles. Antes de eso, todo era por lancha. Es como yo creo que la gente de Keilen, de Quillón, se acuerda de que también, pues, hasta la década del 70, viajar de Quillón o de Keilen a Castro era ir en lancha. Claro, Compu y de ahí a Castro. Exacto, y después se abrieron los caminos y empezaron a bajar los buses y como que nosotros hemos sido, a nosotros, la gente de nuestra edad, nos pasa eso porque en nuestra infancia alcanzamos a conocer gente súper viejita que después, pensándolo bien, había nacido a fines de 1800. Sí. Nos tocó vivir esta vida campesina, ir a, no sé, a Cucao cuando recién se abrió el camino, cuando se creó el Parque Nacional, y ver la llegada de las salmoneras y ver todos estos cambios, la electrificación rural, toda esta cosa que las comunicaciones, las industrias, y estar conectados hoy día completamente al mundo, como que nos obliga también a contarle a nuestros hijos y ojalá a las futuras generaciones cómo fue ese Chiloé que nosotros alcanzamos a conocer, porque si bien es cierto, Chiloé tiene esa característica y por eso viene mucha gente y lo valoramos de que hay muchas tradiciones vivas, de todas maneras uno ve que convive el mundo tradicional con la modernidad y el miedo es que se imponga uno y el otro desaparezca. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, me atrinchero y me voy a vivir en un fogón a lo antiguo o convivo con este mundo moderno, eligiendo también poder seleccionar qué es lo mejor de nuestras tradiciones
y lo mejor que nos ofrece las oportunidades del mundo actual igual. Sí, pues mira, a raíz de lo que tú comentabas, Nelson, me acordé de una historia que me contó don Ernesto Borges, papá de Neto Borges, un destacado profesor del Poli. Don Ernesto fue director de la Escuela San José, ahí en la Escuela San José, en la comuna de Queilén, ¿cierto? En la isla Tranqui, en el año del terremoto, el año 60. Entonces, don Ernesto, 93 años, don Ernesto, me comentaba que cómo fue el terremoto en San José, en la isla de Tres, porque antiguamente, claro, estaba la escuela, estaba la capilla, estaba la posta, estaba la casa del profesor, estaba todo juntito, era como un mini pueblo. Entonces él me comentaba cómo fue el terremoto, por ejemplo, el terremoto del 60, ahora en el mes de mayo, la semana pasada, ¿cierto? Se conmemoró otro año de ese episodio. ¿Cómo fue esa tragedia, digamos, del terremoto, la diferencia del terremoto para ellos? Porque, claro, no tenían, digamos, noción de absolutamente nada de lo que pasaba, digamos, fuera de la isla, la gran mayoría de la gente. Y la conectividad que existía, digamos, y por eso me acordé de lo que tú dijiste, la conectividad entre Quellón Castro y entre la capital provincial era como muy limitada, todo era por mar. Entonces, esas historias, digamos, que tenía don Ernesto, tremendas en torno al terremoto y de lo que significó para ellos la travesía de venir a Castro a ver a sus hermanos, familiares, sus papás, lo que significaba, digamos, salir de la isla, digamos, en términos de conectividad, fue tremendamente, digamos, súper difícil. Cruzaban desde Pico al frente a Remo, ¿cierto? O se quedaban en la isla, después volvían a cruzar de Tico, tomaban la lancha que venía de Keilen a Compo y de Compo seguían para Castro. Era días y días de travesía que también tienen parte eso de patrimonio. Eso también es un patrimonio, digamos, eh, no sé cómo categorizarlo, pero un patrimonio que está ahí, que se transmite de generación en generación, ¿cierto? Que es parte de la historia de nuestro, también de nuestro pueblo, específicamente de la comuna de Keilen, tan rica en lo que es a nivel cultural, digamos, nuestra comuna, considerando que tenemos entre un 75 y 80% de ruralidad nosotros ahí en la comuna, ¿cierto? A mí uno de los temas que me ha impactado ha sido conocer un poco más a la gente de los 5 pueblos que organiza la fiesta de Caguash. Cuando uno va a la fiesta de Caguash, uno nota que al final de la explanada hay unas casas que son refugios antiguamente, de a poco los han ido mejorando un poco, y cada una de esas casas es de una isla de las que Alao, Apiao, las que son Chaulinec, los que organizan la fiesta de Caguash. Y esa gente que cuando ya el día de la prueba, el 23 de agosto, ya antes de eso, encargó sus animales con los vecinos, compró sus cosas, viajó a la ciudad. Es todo un tema preparándose porque ya el 23 ellos se van con toda la familia, se van a Caguash y están todos esos días allá. Hasta el final de la fiesta, uno se va el 31, termina la fiesta grande y todos se embarcan y se van, pero ellos todavía se quedan 2 días más. Y uno dice, mira, increíble cómo, o sea, uno se pregunta qué es lo que a ellos los mueve. Y claramente, más encima de la realidad social que también uno tiene que considerar, no están en las mejores condiciones, no son los lugares más cómodos. A veces uno piensa con todos esos recursos que en esas fiestas religiosas se recolectan, no solamente preocuparse, no sé, del patrimonio de la iglesia, sino también ver en las condiciones en las que están viviendo Los esos contextos. feligreses que dejan todo por ir a ser parte de esa fiesta, y que sin Sí. ellos esa fiesta no existiría. Sí, el año pasado, ojo, el año pasado fue la primera vez en la historia que la fiesta de Cacué de Nazareno no se hizo. Ah. Entonces, y eso también, digamos, va a quedar escrito ahí en la historia de nuestro archipiélago, la historia de Chiloé, que no se haya celebrado una fiesta tan importante después de la Tirana, creo yo, digamos, de la fiesta de la Virgen del Carmen ahí en el 16 de julio en el norte de nuestro país. No, los feligreses con eso están de muerte porque a ellos no les interesa tanto, incluso si hay misa o no hay misa. Es la posibilidad de llegar al santuario
y de estar con la imagen, y con esa imagen tienen su compromiso, su relación, y eso los frustra. Yo sé que esta gente lo ha sufrido, se organizan misas, novenas online, y nada reemplaza estar allí con la imagen. Lo que conversamos con Cristian delante, esas juntas, la gente esperaba estas fiestas, ¿cierto, Cristian? La gente esperaba estas reuniones sociales en torno a actividades religiosas. Bueno, también nos pasa allá en Keilen, ¿cierto? Yo siempre digo, ahí una de las fiestas más grandes que hay en Keilen, la fiesta ahí de Nuestra Señora la Candelaria, ahí en Aguaní, una fiesta tan bonita, ahí en el mes de febrero. Pero las actividades religiosas, Cristian, yo creo que eran importantes para Chiloé en torno justamente a juntarse, a tener, digamos, una importancia, a conversar, ¿cierto? A dialogar, a quizás compartir vivencias de una u otra cosa en el territorio, ¿cierto, Cristian? Sí, mira, lo que estaba contando Nelson, en realidad, bueno, alguna noción tenía, pero no tenía idea de esto de que había unas casas especiales para los que llegaban. Me parece súper potente lo que está diciendo, porque, o sea, imagínate la, la fe, la tradición, porque no solamente es la fe, sino que es una fe vinculada con una tradición en el fondo. Entonces es una cosa patrimonial, de dejar de hacer todo, por decirte, lo que haces durante una semana o más días para hacer todo este tipo de cosas que son la previa, porque como decía Nelson, claro, uno llega cuando ha ido, va al día nomás y listo, fue la cosa, y nos vamos. Pero hay gente que está detrás haciendo cosas antes y después. Entonces, potente. Pero aprovechando lo que tú me estás diciendo, qué interesante es, por ejemplo, cuando uno analiza nuestras iglesias, nuestros poblados, por ejemplo, el mismo poblado de San Juan, las estructuras que tienen en cómo se organizan en torno generalmente a la iglesia y la explanada, que es la plaza en el fondo, que es donde se hacían las procesiones y todo, cómo los poblados se organizan en torno a él. Donde obviamente el de Caguache es a la escala de la fiesta que se hace. Sí. Es súper interesante porque, bueno, aclarar también que cuando hablamos de arquitectura, un arquitecto no solamente está viendo el objeto arquitectónico, sino que en este caso la ciudad, la organización del poblado, es que es la macroescala, digamos, ¿cierto? De ahí pasas la macroescala es lo territorial, de ahí pasas a lo construido como traza urbana, el objeto arquitectónico, que sería en este caso la iglesia y las construcciones aledañas, y más allá los detalles, mobiliario y todo, o sea, está en todas las escalas. Por lo tanto, cuando te hablo de esto otro, hablo como, claro, a la escala urbana, pues, aunque no sean verdaderas ciudades, ¿cierto? Son pueblitos pequeños, pero tienen una organización súper clara y es súper rica. Por ejemplo, vuelvo al caso de San Juan, que es uno de los que más conozco, que cuando voy a la casa de los papás de Nelson, a pegar la pera, tiene claro, está la iglesia, ¿cierto? Que es patrimonio de la humanidad, con su explanada, que obviamente ya no es como era originalmente, se le ha ido quitando espacio. Está todo el borde construido palafítico, el otro borde que construye la explanada. Hacia atrás tenemos el cementerio antiguo, y entre medio tenemos los astilleros donde están construyendo las embarcaciones. Entonces, es como que si tú vas a un lugar como San Juan, es como un lugar de síntesis cultural, donde está casi todos los elementos que hoy valorizamos en nuestra cultura. Y más encima lo ves de alguna forma, yo siempre digo, así como entre bromeando y verdad, que cuando tú vas a un pueblito más chico como esto, es como una máquina del tiempo, porque podrías ver quizás el Castro de 100 años atrás. O sea, no porque estén atrasados, sino que están más puros que como era antes, no está tan contaminado, digamos. Sí. Entonces, todavía encuentran, no sé, por la iglesia en buen estado, construcciones aledañas que son con los materiales que se usaban antiguamente, lo que hablábamos antes dentro de esta cosa de paisaje cultural, los otros elementos que componen la arquitectura también, los cercos, un montón de elementos de las mismas embarcaciones, o sea, todo esto es nuestro patrimonio construido que lo puedes encontrar sintetizado ahí. Entonces es súper potente conocer estos lugares que nos quedan todavía más o menos bien conservados. Me desvié la pregunta, pero está todo conectado.
Está todo conectado. Está todo conectado. Chicos, miren, bueno, podríamos hablar cuánto más en torno a lo que es algo tan nuestro. Yo lo encuentro, no es un tema alejado para nosotros. Uno ha hecho patrimonio de una u otra forma casi toda su vida. Musical, cultural, de distinta índole, ¿cierto? Territorial, natural, de una u otra forma, uno se vincula con todas las cosas que pasan con nosotros, ¿cierto? Y también de una u otra forma vamos haciendo, ¿cierto? Este rescate para que las generaciones que vienen, ¿cierto? Chuta, digan, esta gente algo nos dejó, de lo nuestro, algo de lo nuestro quedó, ¿te fijas? Eso es un punto importante que debemos, ¿cierto? Siempre considerar y rescatar, ojo, yo creo. Chicos, miren, para cerrar, porque ya llevamos harto rato en esto y para ir cerrando, y no sé, quizás digamos, Nelson o Cristian, no sé quién de los dos puede partir, hacer como una especie de evaluación o más que evaluación, decir unas palabras de cierre para la gente que nos está escuchando, para la gente que nos escuchó en este programa, en este conversatorio, la gente de Keil y la gente que también que se conectó, que yo me imagino que van a ser bastante. Unas palabras al cierre en torno a esta festividad, como les digo yo, que lleva 21 años en nuestro país, en torno a lo que es el patrimonio, que en esta fecha justamente cae 28, partió ayer, ¿cierto? Hoy día y 29 y 30, ¿cierto? Perdón, del mes de mayo del año 2021, 21 años de celebración territorial, patrimonial. Palabras al cierre, Nelson, pensando siempre en la gente que nos está mirando, en la gente que escucha, ¿cierto? Que está viendo este programa, esta conversación, y también en la gente que de una u otra forma está ligada al quehacer cultural, que de una u otra forma estamos, digamos, nosotros trabajando en esto. Nelson. Bueno, gracias por la invitación y de paso, bueno, en el marco de estas fiestas, aprovechar a reconocer en el fondo a los trabajadores de la cultura que desde sus distintos ámbitos han aportado y siguen aportando a que estos temas puedan ser compartidos con el resto de la comunidad. Desde distintos ámbitos se ha avanzado a pesar de que aún hay muchas carencias y bueno, te agradezco que tú también contribuyas a crear estos espacios pues, de diálogo en torno a estos temas. Queda mucho por hablar. Tenemos ahí comprometidas unas conversas en torno a otros temas relacionados al sistema defensivo colonial y el rol que el territorio actual de la comuna de Keilen tuvo ahí en la defensa del archipiélago en aquel tiempo. No es menor, disculpa que te interrumpa. Hay temas ahí con los que podemos seguir con la defensa territorial que en su momento tuvo Keilen para el resto de la provincia fue crucial para lo que vino después, pero eso dejémoslo para otra conversación. Para otro lado, porque así conversación, digamos, que seguramente a la gente de la comuna le va a interesar. Continúa, Nelson. Sí, no, allí vamos a advertir qué era lo que le iba a pasar a los navegantes extranjeros que se atrevían a entrar por la boca de Guafo y desde las centinelas ahí de Tranqui, de Aitui, se daba aviso y se activaba todo un sistema que contribuyó a mantener estos dominios en un imperio planetario como era el imperio hispano en aquel tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema del patrimonio nos entusiasma, así que y un gusto compartir ahí con mi amigo Cristian García, contigo igual Juan, bueno, disponible para esta y muchas otras conversaciones. Muchas gracias, Nelson, por tus palabras. Amigo Cristian. Bueno, lo mismo, agradecer. Cuando dijiste 21 años me pareció, oye, me pareció como que hace 3 años se creó esto del Día del Patrimonio, y oye, 21 años, ¿cómo pasan? Increíble. Sí. Bueno, yo creo que fue un acierto ese tema de hacer aunque sea un día o un fin de semana ahora, al año que se abren los edificios y hay gente hablando del patrimonio y van los papás con los niños a edificios abiertos. Bueno, hoy día con la pandemia no se puede tanto, pero
pero yo creo que ha sido un buen acierto ese. La idea sería que esto sea una cosa, no de un día, así como el Día de la Madre, que tú dices, no le vas a ir a abrazar a tu mamá el Día de la Madre, no. Tiene que ser una cosa continua, ojalá en el tiempo, y yo creo que tengo la esperanza de que sí va a ser así, pero depende de mucho esfuerzo, especialmente de las autoridades y de todos los que trabajamos de una u otra forma en esto. Así que también quiero tomar las palabras de Nelson de un abrazo a toda la gente que trabaja en cultura, porque siempre ha sido como el hermano chico, el pariente pobre de todo. Como que el tema de cultura siempre queda como, casi como que fuera una decoración, ¿me entiendes? Siendo que es el eje de cualquier nación, o sea, la cultura es lo principal. No es un broche final de algo, como el No, adornito, es esencial. Por lo tanto, eso tiene que cambiar, tiene que ser así, tiene que ser valorado así. Así que, y gracias por invitarme y súper bien que se generen los espacios para conversar las veces que quieran, estamos disponibles. Así que un abrazo grande nomás y sigamos celebrando. sí. Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, participantes de esta conversación, un gran abrazo para todos ustedes y sigamos en la celebración de esta fecha tan importante para el territorio nacional, ¿cierto? Provincial y por sobre todo comunal aquí en la comuna de Keilen. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y sigamos, como les decía yo, con esta celebración. El día de mañana vamos a tener, domingo al mediodía, la participación también de un video muy ilustrativo que tiene que ver con niños, con trabajo con escolares, con trabajo con liceos bicentenarios en la comuna de Keilen, pero por sobre todo el trabajo patrimonial musical, que es tan importante sembrar la semillita, ¿cierto? Como yo decía hace un rato, sembrar la semillita musical artística que es sin duda la herramienta principal del rescate de nuestra identidad cultural. Un abrazo a los dos, Nelson, Cristian, y un abrazo también a ustedes por participar de esta conversación acá en el Facebook de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Keilen. Un abrazo, que estén muy bien.